El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús mandó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado veíamos y reflexionábamos acerca de la primera multiplicación de los panes en el Evangelio de Mateo. Esa multiplicación de los panes que exigía, por un lado, la colaboración del hombre, pero por otro lado veíamos que esa primera multiplicación de los panes había tenido lugar en un contexto pascual, en un contexto eucarístico, en el contexto de la Pascua judía. Por la primavera, por la época del año, la primavera, la hierba verde, etcétera, etcétera. Y el gesto eucarístico del Señor de tomar el pan, partirlo y repartirlo. Luego, de que Jesús despide, entonces, cuando termina esa multiplicación de los panes, la gente come, se recogen las canastas de sobras, etcétera, Jesús despide a la multitud y despide a los discípulos y se retira a la montaña a orar. En el interín, los discípulos están en la barca cruzando el lago y, como suele suceder en la primavera en Palestina, en esas épocas de calor durante el día, a la noche suele levantarse un viento fresco que también puede llegar a ser bastante fuerte, lo cual dificulta la navegación en el lago. Entonces, ¿qué sucede? Los discípulos se encontraban medio asustados por la fuerza del viento, por el oleaje que levantaba el viento, etcétera, etcétera. En ese contexto de esa barca de Pedro con los demás apóstoles, sacudida por el viento, el Señor se acerca, pero se acerca a ellos de una manera también, digamos, portentosa, porque se acerca caminando sobre el agua. El Señor va caminando sobre el agua, un hecho ya de por sí maravilloso y extraordinario, algo que a ellos los desconcierta, se asustan. ¿Qué es eso que está pasando? Y el Señor les dice: no tengan miedo, soy yo. Y Pedro reacciona. Pedro, siempre tomando la iniciativa, impetuoso, le dice: bueno, si sos vos, mandá que vaya a caminar por el agua. Entonces el Señor le dice: bueno, vení. Y Pedro comienza a caminar por el agua, pero ahí tiene miedo y se comienza a hundir. Entonces el Señor y grita: Señor, sálvame. El Señor lo levanta, lo salva, lo rescata y le dice: bueno, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Suben a la barca y el viento se calma. La tempestad se calmó y la barca sigue navegando tranquilamente.
En realidad, independientemente del hecho milagroso en sí, del Señor caminando por el agua el viento fuerte que se calma por la acción del Señor, este relato hace mucha referencia y se le ve muchísima referencia con la situación del mundo, de la sociedad, la situación de la iglesia, la situación de las familias, la situación personal de cada uno de nosotros. Vivimos tiempos difíciles. En realidad nunca hubo tiempos fáciles. Para el creyente siempre hubo tiempos difíciles, hubo momentos de duda, momentos de zozobra, momentos de incertidumbre. Para la iglesia también hubo momentos de duda, de incertidumbre, momentos de persecución. Y sin embargo, en el medio de la tormenta, en el medio en el momento en el que más arreciaba el viento, que más se temía que la barca se hundiera, la confianza en Dios, la presencia de Jesús entre nosotros, es lo que siempre nos salvó, lo que siempre mantuvo a flote la barca, porque la Iglesia tuvo que soportar muchísimas contingencias a lo largo de la historia, persecuciones sangrientas que no solo son hechos que acontecieron en el pasado, persecuciones sangrientas que siguen sucediendo hoy en día. En muchos países donde está prohibido ser cristiano, donde ser cristiano es a veces inclusive condenado a muerte. Entonces, el ser cristiano sigue siendo una interpelación al mundo y el ser cristiano sigue siendo motivo de persecución. Y es en esos momentos cuando la Iglesia más se tiene que aferrar a nuestro Señor Jesucristo. Es ese momento en el que Pedro más tiene que tener confianza en el Señor y tomarse de la mano del Señor para poder dirigir y conducir la barca. Fíjense que en nuestra vida personal también está sucediendo lo mismo. Vivimos momentos de dificultad, entonces, claro, nuestra fe decae. Vivimos momentos de zozobra en materia de salud, en materia sanitaria, en materia materia económica. Hay muchísima incertidumbre con respecto al futuro. Estos días que estamos viviendo, esta cuarentena que se está prolongando, esta pandemia que parece que no termina nunca, son motivos, y son motivos ciertos, no hay ningún invento, son motivos ciertos de duda, de zozobra, de preocupación, de miedo. Pero cuánto miedo es real y cuánto miedo es infundado. Cuánto miedo viene de afuera y cuánto miedo es real y cuánto miedo viene de adentro nuestro. Solamente tomándonos de la mano del Señor, solamente asegurándonos en la verdadera ancla de salvación que es Jesús, solamente ahí vamos a encontrar la serenidad para poder tomar decisiones. Solamente ahí vamos a encontrar la serenidad para seguir adelante con nuestra vida. Solamente ahí vamos a poder continuar viviendo nuestra historia personal. Vamos a poder seguir creciendo en la fe. Vamos a poder seguir creciendo como personas. Y los problemas no se van a solucionar, porque la fe nunca es la solución a los problemas. Los problemas van a seguir existiendo. Las coyunturas sociales, económicas, políticas están en manos de otros, no están en manos nuestras. Y tenemos que rezar por ellos para que encuentren las salidas oportunas, para que encuentren las estrategias oportunas, las estrategias correctas para sacarnos adelante. Pero como iglesia, como creyentes, como individuos, tenemos que poner nuestra confianza en Dios, tenemos que poner nuestra vida
en las manos del Señor y pedirle al Señor que Él nos conduzca, porque sabemos que es la única forma para poder enfrentar toda esta situación y todas estas dificultades que estamos viviendo y las que vienen, que no van a ser pocas. Pidámosle al Señor que nos guíe, que nos ilumine, pidámosle al Señor por quienes rigen los destinos del mundo, para que los ilumine, para que los guíe, para que trabajen por el bien común y no en el propio interés, que no sean tan egoístas, que piensen un poco en los demás, que piensen un poco en aquellos cuyos destinos están en sus manos. Pidamos por nuestros pastores, para que fieles a la enseñanza de la Iglesia, fieles al mandato que recibieron del Señor, que recibimos del Señor, conduzcamos al rebaño sobre un camino de seguridad en materia de fe, en materia de doctrina, en materia de enseñanza del Señor, que les transmitamos la auténtica y verdadera enseñanza del Señor. Todo esto los ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo y pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen. Dentro de unos días vamos a celebrar la solemnidad de la Asunción. Que la Virgen de la Asunción nos guíe, nos proteja, nos cubra con su manto y nos bendiga a todos nosotros. Alabado sea Jesucristo y que el Señor los bendiga abundantemente a todos.